Marqué a su número para salvarla de la mentira. 9 meses después, aquella mujer dormía con la cabeza sobre mi pecho, en un sofá que no conocía, mientras afuera alguien tocaba la guitarra y yo pensaba, de todas las salidas posibles de este infierno, jamás imaginé esta. Lo que empezó como una llamada anónima para hacer justicia terminó siendo el inicio de algo que ni yo mismo sé explicar del todo. Y para que entiendas cómo llegué ahí, tengo que llevarte al principio, al momento exacto en que empecé a notar que algo, en mi propia casa, ya no encajaba. Me llamo Daniel, y esta es la historia de cómo terminé una traición. Y sin buscarlo, empecé otra historia completamente distinta. Antes de que todo se rompiera, Valeria y yo éramos de esas parejas que la gente señalaba como ejemplo. 8 años juntos, 5 de casados. Nos conocimos en la universidad, en una clase que ninguno de los dos necesitaba, pero que los dos tomamos porque el horario nos convenía. Ella se reía fuerte, sin pena, y eso fue lo primero que me gustó de ella, que no le importaba parecer exagerada si algo realmente le daba risa. Construimos una vida ordinaria y, para mí, suficiente. Un departamento pequeño que fuimos llenando de muebles baratos hasta que dejaron de sentirse baratos. Viajes cortos, una rutina que yo nunca cuestioné porque no tenía motivos para hacerlo. Por eso, cuando empezaron los cambios, tardé en verlos como cambios. Al principio fueron detalles tan pequeños que cualquiera los hubiera dejado pasar. Valeria empezó a revisar el teléfono con una urgencia que antes no tenía. Lo giraba boca abajo apenas yo entraba al cuarto, un gesto rápido, casi automático, como si su mano hubiera aprendido a hacerlo antes de que su cabeza terminara de decidirlo. Empezó a salir al balcón a contestar llamadas del trabajo a las 10 de la noche, con la puerta corrediza cerrada y la voz baja. Yo quería creer que eran solo nervios por su ascenso, por el estrés, por cualquier cosa que no fuera lo obvio. Me inventé explicaciones generosas para cada señal, porque desconfiar de ella se sentía peor que la posibilidad de estar equivocado. Pero el cuerpo sabe antes que la mente acepte. Sentía un hueco en el estómago cada vez que ella se reía sola frente a la pantalla y después, sin falta, borraba la conversación. Tardé 3 meses en confirmarlo. Encontré mensajes eliminados que logré recuperar de una copia de seguridad vieja, de un tiempo en que todavía compartíamos la misma cuenta en la nube, de cuando compartir contraseñas era una prueba de confianza y no un descuido. Ahí estaba todo, un hombre llamado Sergio, mensajes que empezaban como buenos días, inocentes y terminaban en fotos que ninguna amistad debería compartir. Recuerdo el momento exacto. Estaba sentado en el borde de la cama, con el teléfono temblando en la mano, y sentí que el aire del cuarto se había vuelto espeso, como si respirara agua. No grité, no rompí nada. Me quedé quieto un buen rato, mirando la pantalla apagarse sola por inactividad, como si eso fuera a borrar lo que ya había visto. Cuando la confronté, no hubo gritos de su parte tampoco, al principio, solo silencio y después el llanto. Juró que ya se había terminado, que fue un error, que la perdonara. Y aquí viene algo que quiero que entiendas bien, porque es el centro de todo lo que pasó después. Le creí, o quise creerle, que a veces es lo mismo disfrazado. No quería que 8 años se esfumaran por un hombre en una pantalla. Así que hicimos lo que hacen las parejas que todavía se aferran a algo. Pusimos una fecha límite. En mi cabeza la llamé la primera fecha de disolución, el día en que decidiríamos separarnos si las cosas no cambiaban. No cambiaron. 2 semanas después encontré un mensaje nuevo de Sergio. Te extraño. Ella respondió, yo también, pero ya sabes que no podemos. Ese no podemos me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera leído hasta entonces, porque no decía no debemos ni no queremos. Decía que las ganas seguían intactas, que solo el permiso había cambiado.
Uno puede vivir con un no queremos, con un no podemos, uno se queda esperando a que alguien, en algún momento, decida que sí puede. Fijamos una segunda fecha de disolución. Ella juró de nuevo, con la misma cara de la primera vez, casi con las mismas palabras. Y de nuevo, semanas después, aparecieron las señales pequeñas. Un me gusta en una foto vieja de Sergio, un comentario disimulado en una publicación que cualquiera podía leer como inocente, un número desconocido que llamaba y colgaba justo cuando yo contestaba. No eran pruebas contundentes, eran solo toquecitos, como si ella necesitara recordarle a él que seguía ahí, disponible, esperando, como si apagara la llama pero no quisiera que las brasas se enfriaran del todo, por si acaso, por si algún día quería volver a prenderla. Fue en ese punto, hace unos 9 meses, cuando decidí hacer algo que todavía hoy no sé si fue correcto. Empecé a investigar a Sergio, a buscar cualquier rastro suyo en redes que Valeria no supiera que yo conocía, y ahí encontré algo que ella nunca mencionó. Sergio estaba casado, tenía esposa. En segundos pasé de sentirme la única víctima de esto a darme cuenta de que había otra persona, en algún lugar, viviendo la misma mentira sin saberlo. Conseguí su número gracias a unas fotos que Valeria había guardado sin darse cuenta de que las tenía respaldadas en la nube que todavía compartíamos. Y ahí apareció su nombre, Camila. Marqué el número con las manos sudando, el corazón golpeándome el pecho como si fuera a salir corriendo antes de que ella contestara. No lo hice por generosidad, quiero ser honesto contigo. Lo hice porque necesitaba que alguien más cargara este peso conmigo, aunque fuera una desconocida. Necesitaba que la mentira dejara de ser solo mía. Cuando contestó, le dije, con la voz más firme que pude fingir: su esposo le está siendo infiel con mi esposa. Pensé que merecía saberlo. Colgué antes de que pudiera preguntarme quién era yo. Del otro lado quedó un silencio que nunca supe cómo terminó esa noche. No volví a saber nada de ella durante meses. Los meses siguientes fueron un desgaste lento, del tipo que no se nota día a día, pero que un año después te deja irreconocible. Yo trataba de reconstruir algo con Valeria, pero cada intento se sentía como pegar un plato roto con cinta adhesiva. Se veía entero desde lejos, pero cualquier golpe mínimo lo hacía caer en pedazos otra vez. Fuimos a terapia de pareja. Hubo promesas, noches en que ella lloraba diciéndome que me amaba, y días en que yo la sorprendía mensajeándose con Sergio bajo el pretexto de cerrar cosas pendientes del trabajo que compartían. Un trabajo que, curiosamente, nunca terminaba de cerrarse. Un día me cansé, no de golpe, no con un portazo dramático, sino con ese cansancio que se acumula gota a gota hasta que un día simplemente no queda nada que ofrecer. Le dije, ya no tengo más tiempo para darte, ya no tengo más oportunidades guardadas. Ella no lloró esa vez. Creo que en el fondo ya lo sabía. Creo que en el fondo los dos llevábamos meses despidiéndonos sin decirlo. Empezamos el proceso de divorcio hace unos 5 meses. Fue extrañamente tranquilo, como si ambos hubiéramos estado esperando que el otro diera el primer paso durante mucho tiempo. Firmar los papeles no se sintió como una derrota. Se sintió como quitarme un abrigo mojado después de caminar bajo la lluvia durante horas. El frío del aire libre, al principio, pero por fin el peso fuera de los hombros. Y ahí, en medio de ese proceso, hice algo que me sorprendió hasta a mí mismo. Busqué de nuevo a Camila. No sabía bien qué buscaba. Tal vez cerrar un círculo. Tal vez simplemente hablar con alguien que entendiera exactamente lo que yo había vivido, sin necesidad de explicar cada detalle desde cero, sin tener que traducir el dolor para que otra persona lo entendiera. La encontré en redes sociales. Le escribí un mensaje corto. Fui yo quien te llamó hace meses. Perdón si te incomoda que te contacte. Solo quería saber cómo estás. Respondió casi de inmediato y en su respuesta noté algo que no esperaba: alivio.
Me dijo que llevaba meses queriendo saber quién era esa voz anónima que le había cambiado la vida. Me contó que, gracias a esa llamada, pudo confrontar a Sergio con pruebas que él no pudo negar, que se había divorciado también, que al principio sintió que el mundo se le venía encima, pero que con el tiempo entendió que fue lo mejor que le pudo pasar. Gracias por decirme la verdad, me escribió. Nadie más tuvo el valor de hacerlo. Hablamos por mensajes durante unos días. Ella escribía directo, sin adornos, sin esas frases a medias que dejan todo en el aire, y eso me hizo sentir cómodo casi de inmediato. Le propuse que nos viéramos a tomar un café. No como una cita, le aclaré, solo como dos personas que habían sobrevivido a la misma tormenta y podían compartir un rato hablando del clima después de ella. Nos encontramos un sábado a media mañana en una cafetería pequeña cerca del centro. Llegué 10 minutos antes y elegí una mesa junto a la ventana, nervioso sin razón aparente, como si fuera una cita de verdad y no un encuentro entre dos desconocidos unidos por la misma traición. Cuando ella entró, la reconocí de inmediato por las fotos. Pelo oscuro recogido, una chaqueta color mostaza, una sonrisa que parecía cargar cansancio y alivio al mismo tiempo, como si acabara de terminar una carrera larga y todavía no supiera bien qué hacer con las piernas. Nos sentamos, pedimos café y durante la primera media hora hablamos de cosas superficiales. El clima, el tráfico para llegar, un comentario sobre el mesero que se equivocó con nuestra orden, hasta que ella preguntó, bajando un poco la voz, ¿y cómo te enteraste tú? De lo de ellos, digo. Le conté toda mi historia, las fechas de disolución fallidas, los mensajes borrados, los toquecitos que Valeria seguía mandándole a Sergio, incluso cuando juraba que ya no había nada. Camila escuchaba asintiendo, reconociendo cada detalle en carne propia, como si yo estuviera narrando su propia historia con otros nombres. Ella también llenó huecos de la mía. Me contó que Sergio le había jurado que Valeria lo perseguía a él, que ella era la insistente, la que no lo dejaba en paz. Nos reímos, con una risa amarga, al descubrir que cada uno le había mentido al otro casi con las mismas palabras, casi en el mismo orden. Es increíble, le dije, cómo usan el mismo libreto. Ella sonrió y respondió, supongo que todos los que engañan leen el mismo manual barato. Esa frase se me quedó grabada durante días. Hablar con ella era como hablar con un espejo que por fin me devolvía una imagen honesta, después de meses de reflejos distorsionados. Ese café terminó siendo mucho más largo de lo planeado, casi 3 horas sin que ninguno de los dos revisara el reloj una sola vez. Al despedirnos, ella me dijo, gracias por escucharme sin juzgarme por sentirme todavía rota a veces. Le respondí que no había nada que juzgar, que los dos estábamos reconstruyendo algo desde cero. Nos despedimos con un abrazo que se sintió más largo de lo que un simple gesto de cortesía debería durar. Ninguno de los dos lo comentó. Los dos lo notamos. Seguimos hablando casi a diario durante las siguientes 2 semanas. Mensajes de buenos días, memes tontos, preguntas sobre cómo había estado el día del otro. Poco a poco, sin decirlo en voz alta, empezamos a esperar esos mensajes con una ansiedad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Yo revisaba el teléfono con una expectativa que hacía meses no sentía por nada y me daba cuenta de la ironía. Apenas unos meses atrás, revisar un teléfono ajeno había sido el principio del fin de mi matrimonio. Ahora, esperar un mensaje era, por primera vez en mucho tiempo, algo que no dolía. Decidimos volver a vernos, esta vez de manera más casual. Fuimos por comida a un lugar de tacos que ella recomendó y después simplemente manejamos sin rumbo fijo, hablando de películas, de nuestras familias, de lo que queríamos hacer con nuestras vidas ahora que estábamos empezando de cero. Terminamos sentados en una banca de un parque poco iluminado, compartiendo una botella pequeña de vino que ella había comprado por si acaso, riéndonos de tonterías, sintiendo que el tiempo se movía distinto cuando estaba con ella. La dejé en su casa esa noche y recuerdo que me quedé unos segundos sentado en el auto afuera, sin encender el motor todavía, pensando,
Qué extraño se siente sentirse bien de nuevo. Al día siguiente ella me escribió temprano. ¿Quieres venir a mi casa a platicar un rato? Le dije que sí, sin pensarlo dos veces. Llegué por la tarde y lo que empezó como una charla tranquila, se extendió hasta convertirse en una noche entera. Unos amigos de ella organizaron música en vivo en la casa de un conocido y terminamos ahí, entre guitarras acústicas y risas de gente que no conocíamos, pero que de alguna manera nos hacía sentir parte de algo, como si lleváramos meses siendo bienvenidos ahí. En algún momento de esa noche, sentados uno junto al otro en un sofá viejo de esa casa ajena, hubo un contacto que no fue accidental, su mano rozando la mía, su cabeza apoyándose en mi hombro por unos segundos, una mirada que se sostuvo más tiempo del necesario. No hubo un beso apresurado, ni nada forzado, solo una cercanía que se sentía como si llevara tiempo esperando el permiso de suceder, un permiso que ninguno de los dos había pedido en voz alta, pero que los dos ya habían dado. Cuando la llevé de vuelta a su casa, ya casi amaneciendo, ella me invitó a pasar, sin intención de nada más que seguir platicando. Terminamos en su cuarto, no para nada más que dormir, abrazados, en silencio, escuchando nuestras propias respiraciones. Y, honestamente, ese abrazo, ese simple gesto de quedarnos ahí sin necesidad de nada más, se sintió más íntimo y más significativo que cualquier otra cosa que hubiéramos podido hacer esa noche, como si los dos necesitáramos demostrarnos, sin palabras, que esto no era un impulso pasajero, sino algo que estábamos dispuestos a construir con calma. No todo fue tan sencillo como suena contado así, de corrido. Hubo una noche, unas semanas después, en que la duda me cayó encima sin avisar. Estaba en mi departamento, solo, y de repente pensé, ¿y si esto tampoco es sano? ¿Y si Camila y yo solo estamos usando el dolor del otro como excusa para no estar solos? Se lo dije tal cual, sin filtro, la siguiente vez que hablamos. Le confesé que me daba miedo estar repitiendo el mismo error, solo que con otro nombre. Ella no se ofendió. Se quedó callada un momento y después me dijo algo que no esperaba. Yo también lo he pensado. Pero hay una diferencia, Daniel. Ellos construyeron esto a escondidas. Nosotros lo estamos construyendo diciéndonos la verdad, incluso cuando la verdad es que tenemos miedo. No tuve una respuesta mejor que esa, y esa noche, en lugar de alejarnos, nos acercó más porque los dos entendimos que lo que estábamos armando no tenía que parecerse en nada a lo que nos habían hecho. Le pregunté si le molestaba que la gente, algún día, hiciera cuentas, que sumara las fechas, que notara lo rápido que había pasado todo desde el divorcio hasta ese sofá viejo lleno de gente que tocaba guitarra. Que hagan las cuentas que quieran, me dijo. Ellos no estuvieron ahí para las llamadas que colgaban a las 10 de la noche. No tienen derecho a opinar sobre lo que encontramos después. Fue la primera vez que sentí que no tenía que explicarle nada a nadie más, porque la única persona que necesitaba entender el ritmo de esto ya lo entendía perfectamente, sentada frente a mí. Desde esa conversación las cosas siguieron avanzando de una manera que ninguno de los dos esperaba, pero ahora con menos miedo. Hay una conexión que no puedo explicar del todo con palabras, una comodidad instantánea, como si nos conociéramos desde antes de conocernos. Hablamos de nuestras heridas sin miedo a que el otro nos juzgue, porque sabemos exactamente de dónde viene el dolor del otro. No hay necesidad de fingir que estamos bien cuando no lo estamos, porque los dos entendemos ese peso sin que haga falta explicarlo. Hoy, mirando hacia atrás, pienso en lo irónico que resultó todo esto. Hice esa llamada anónima buscando justicia, no compañía. Quería que Camila supiera la verdad porque yo hubiera querido que alguien me la dijera antes a mí. Nunca imaginé que esa llamada terminaría siendo el primer hilo de una historia completamente nueva para los dos. Valeria y Sergio se destruyeron a sí mismos con sus mentiras, con sus toquecitos disimulados, con esa necesidad de mantener encendida una llama que deberían haber apagado desde el principio. Y sin planearlo, de esas cenizas, Camila y yo empezamos a construir algo que se siente genuino, honesto, sin trampas ni segundas intenciones escondidas. No sé qué tan rápido debería ir todo esto.
No sé si es sano lanzarse de esta manera después de heridas tan recientes, y no finjo tener esa respuesta. Pero hay algo en la forma en que ella me mira, en la forma en que hablamos sin miedo del pasado, que me hace pensar que a veces la vida tiene una forma extraña de compensar el daño, como si el universo, después de vernos pasar por lo mismo, decidiera juntarnos para demostrarnos que sí existe la honestidad, que sí existe la calma después de la tormenta. La ironía final de todo esto es que Valeria y Sergio nunca supieron que su traición terminaría uniendo a las dos personas que ellos mismos destrozaron. Mientras ellos siguen enredados en sus propias mentiras y consecuencias, Camila y yo seguimos aquí, construyendo algo lento, real, sin prisas, pero con una certeza que ninguno de los dos esperaba encontrar tan pronto. Y si alguien me hubiera dicho hace un año que la persona que me ayudaría a sanar sería la esposa del amante de mi propia esposa, jamás lo hubiera creído. Pero aquí estoy, contando esta historia, sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, en paz.